Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. En las elecciones holandesas del pasado 22 de noviembre se produjo un vuelco político. El líder del Partido por la Libertad, Geert Wilders, se hizo con la victoria dejando al gobernante Partido Liberal en tercer puesto y muy por delante del segundo, una alianza de partidos de izquierda ecologista. Wilders, que lleva un cuarto de siglo en política, consiguió llevar a su partido de los 17 a los 37 escaños y aglutinar cerca del 25% del voto. Eso no le otorga la mayoría absoluta, que en el Parlamento holandés es de 76 escaños, tiene un total de 150, pero la Cámara está muy atomizada, por lo que un resultado como el de hace una semana es llamativo y le permite capitanear la formación de gobierno. Su victoria, que no supieron anticipar las encuestas, ha sacudido la política holandesa y al mismo tiempo ha provocado una conmoción en toda Europa. Horas después de conocerse el resultado, Wilders se mostró conciliador y pidió ser primer ministro de todos los holandeses. Con ello buscaba conformar una coalición de gobierno presidida por él, similar a las que en el pasado forjaba su antecesor, Mark Rutte, con diferentes fuerzas políticas. Pero las cosas no le están saliendo bien. El pasado viernes, los liberales rechazaron la invitación de entrar en un gobierno en el que esté Wilders. La razón hay que ir a buscarla al mediador escogido por su partido, un senador llamado Gon van Strien, del que acaban de destaparse un escándalo de corrupción. Con las negociaciones interrumpidas a esta nueva orden, el futuro ejecutivo de Wilders se tambalea. Los liberales, que han perdido 10 escaños, no tienen claro que entrar en el gobierno con los populistas del Partido de la Libertad les vaya a beneficiar en algo. Temen que esa coalición sea extremadamente gravosa en las próximas elecciones, de modo que, si bien no eliminan la posibilidad de permitir que Wilders gobierne para que haya estabilidad parlamentaria, han decidido ya quedarse fuera del gobierno. En el ánimo de la nueva líder del Partido Liberal pesa el fracaso de su formación y la cercanía de las elecciones europeas, que se celebrarán en junio del año próximo. Existe también la posibilidad de que se termine formando un gobierno de signo inverso, con la suma de diferentes partidos de centro-izquierda. La aritmética podría cuadrar, pero haría falta incorporar varios partidos que en muchos aspectos son divergentes. Se encontrarían además con la calle en contra. Los votantes del partido de Wilders están entusiasmados y muy movilizados. Cualquier movimiento que vaya en la dirección de robar esa victoria al eterno aspirante se traducirá en inestabilidad y problemas. En el resto de Europa, entre tanto, los tradicionales aliados de Wilders, como la francesa Marine Le Pen, el español Santiago Abascal o el húngaro Viktor Orbán, han celebrado por todo lo alto su triunfo. Para la Unión Europea, que apuesta siempre por la moderación, es una china en el zapato, aunque ya no tanto como hace unos años. El tiempo de los cordones sanitarios contra el populismo hace tiempo que terminó. En Italia gobierna Giorgia Meloni desde hace más de un año y en las elecciones eslovacas del pasado mes de septiembre se impuso un candidato nacionalista de izquierda, Robert Fico, que tomó posesión del cargo hace justo un mes. El principal reclamo electoral de estos partidos es poner límites a la inmigración, y eso es algo que poco a poco va calando en Bruselas. El pasado miércoles hubo en Holanda un pequeño terremoto político. Bueno, terremoto, dejémoslo en temblor de tierra. El ganador de las elecciones no es precisamente un recién llegado. Todos, tanto fuera como dentro de Holanda, le conocen bien. Se trata de Geert Wilders, un tipo ya de 60 años, aunque lleva muchísimo en esto. 60 años recién cumplidos, por cierto, los acaba de cumplir, que lleva pues 25 años en la llamada Segunda Cámara de los Estados Generales, que ese es el nombre oficial de la Cámara Baja del Parlamento holandés. La primera Cámara de los Estados Generales se llama Senado. Bien, esto le convierte en el parlamentario más veterano del país. Lleva desde 1998, no han cambiado cosas ni nada desde aquel entonces. Wilders es muy conocido por sus posiciones políticas, que han variado poco, la verdad, en los últimos 25 años. Se centran en torno a un rechazo
a la inmigración proveniente sobre todo de los países musulmanes. Luego ha ido enriqueciendo con algunas cosas más, pero el centro, el núcleo de su mensaje ha sido, es y supongo que seguirá siendo ese mismo. Esto le ha proporcionado de cualquier manera todo tipo de disgustos a título personal. Ha recibido infinidad de amenazas de muerte, de hecho las sigue recibiendo, y esa es la razón por la cual se mueve en un país especialmente seguro como es Holanda, un país en el que el primer ministro, Mark Rutte, iba en bicicleta al trabajo. Bueno, pues Wilders no puede hacer eso de ninguna manera, siempre se mueve con un equipo de guardaespaldas muy numeroso y está en alerta por si acaso pasase algo. No quiere ni quieren que le pase lo que le sucedió a Pim Fortuyn, de esto hace ya 20 años, bueno, no, más de 20 años. Fue a Fortuyn, le tirotearon cuando se dirigía a un debate electoral, pues en el año 2002, si mal no me acuerdo, y si no fue en 2002 fue en 2003, pero creo que fue en 2002, 2 años antes de lo de Theo Van Gogh, que era un candidato muy parecido en aquel entonces al propio Geert Wilders. Eso sí, Fortuyn tuvo una vida política mucho más breve de la que la está teniendo Geert Wilders. Bueno, y hablando de Theo Van Gogh, a este hombre le tirotearon, le asesinaron, además fue una cosa espantosa porque luego le degollaron ya una vez tiroteado. Esto fue en Ámsterdam en el año 2004. Le asesinó un islamista marroquí. Durante esos años, lo recuerdo a la perfección, se hablaba muchísimo de los problemas que había en Holanda, porque fueron 2 asesinatos a 2 personas muy conocidas seguidos. Primero Fortuyn y luego posteriormente, un par de años después, a Theo Van Gogh. El Wilders teme que le pase algo parecido. Esa es la razón por la que va siempre con un equipo de seguridad tan grande. Bien, Wilders lleva en esto, ya digo, no desde siempre, pero desde hace un montón de años. Es el eterno aspirante en la política holandesa. Uno de los, por lo menos desde el año 2006, cuando fundó su actual partido, se habla de él como el futuro primer ministro, que en algún momento llegaría en su momento. Bien, pues ese momento ya ha llegado. Llegó el pasado miércoles. Su partido, que se llama PVV, que son las siglas del Partido por la Libertad, lleva 2 décadas, sí, desde mediados de la primera década del siglo, cosechando muy buenos resultados electorales, esa es la verdad, pero siempre quedando segundo o tercero. Nadie pensaba que en algún momento Wilders fuese a ganar las elecciones. Pues eso mismo es lo que sucedió el miércoles pasado. Obtuvo un total del 23,6% de los votos, para que nos hagamos una idea. Casi el 25% se quedó cerca. Y 37 escaños. Cuando fundó su partido, era un partido no minoritario, pero que se quedaba por la mitad de la tabla. Ya por el año 2006 solía tener un 8, un 9, un 10% como mucho. Luego consiguió arañar unos cuantos votos más y llegar al 12, al 13%, pero estaba lejísimos de los resultados del pasado miércoles, vamos, 23,6% y 37 escaños, lo que le convierte en el partido más votado de los Países Bajos. Ha registrado, de hecho, Wilders un crecimiento espectacular en muy poco tiempo, en solo 2 años y medio desde que se celebraron las últimas elecciones legislativas en marzo del año 2021. En aquel momento, el PVV, el partido de Wilders, quedó tercero. Pues tengo aquí el dato, con el 10,7% de los votos, lo que os dije antes, rondaba eso hasta ese momento, y 17 escaños. Las encuestas apuntaban a una subida importante de Wilders, pero no tan grande. De hecho, prácticamente ninguna encuesta le daba vencedor. Hasta unos días antes de las elecciones, la semana anterior, es cuando algunos empezaron a apuntar que se estaba produciendo el welcome y que muchos quizá exvotantes de Rutte se estaban pasando, o votantes de otros partidos que también se estaban pasando. El panorama político en los Países Bajos es complicadísimo, porque hay un montón de partidos con representación en la Cámara Baja y nacen continuamente partidos nuevos. De hecho, estas mismas elecciones se presentaba una escisión de los socialdemócratas que veremos ahora más adelante. Bien, pues en estas encuestas le estaban dando segundo, pero nunca hasta la semana pasada no le dieron primero. Luego llegaron las elecciones y salió. Una cosa inesperada. De hecho, esa misma noche ya se hablaba de que la victoria era histórica, se le veía a Wilders felicísimo por haber ganado. Ojo, haber ganado en Holanda no significa tener un 50, un 60% de los votos. Con un 23,6% eres capitán general. Es decir, te puedes dar más que por satisfecho. Es el resultado, en los que los 2 resultados de 35, 37 escaños eran en los que se movía Mark Rutte, y en los que Mark Rutte ha estado moviéndose durante unos 3
13 años, es decir, de los que lleva en el poder. Hasta el momento, y a pesar de que el PVV, el partido de Wilders, solía estar siempre entre los 3 primeros más votados, no tengo aquí los datos que me ha apuntado en la libreta. En 2021 fue la tercera fuerza política, en 2017, las elecciones inmediatamente anteriores, fue la segunda, en 2012 la tercera y en 2010 también la tercera. Pues bien, hasta el momento había en los Países Bajos un cordón sanitario contra él. Nadie quería pactar con Wilders. Es el político que ha protagonizado la última década en Holanda. Ha sido Wilders junto con Mark Rutte. Eran el yin y el yang. Pues bien, Mark Rutte, que es primer ministro, como os decía, desde hace 13 años, desde 2010, no le gustaba Wilders. No le gustaba nada, ni Wilders, ni su partido. Hacía, de hecho, Rutte auténticos malabarismos con tal de no pactar con él. Wilders lo sabía y se mantenía a la espera. Aguardando con paciencia, la verdad es que paciencia le ha echado un rato porque han pasado 13 años desde que este hombre llegó al poder, el desgaste de Rutte y su retirada. Rutte es un tipo muy popular y sigue siéndolo, no se ha presentado a estas elecciones. De haberse presentado, seguramente a los liberales otro gallo les hubiese cantado y tal vez lo hubieran ganado. Que este hombre era capaz, elección tras elección, de imponerse sin demasiado esfuerzo, aunque ha necesitado siempre apoyos externos. Como Rutte es un tipo que debe de ser muy buen negociador y sabe exactamente los puntos a los que tiene que ceder y en los que no, nunca le costó mucho construir grandes alianzas en torno a él. El programa de Wilders, aparte de la persona, que ya digo es conocidísima, además es un tipo que no pasa desapercibido, es como rubio platino, siempre va con unos peinados un tanto extravagantes, vamos, creo que cualquier europeo le ha visto de una mano, y no solo europeo, también americano, le ha visto en alguna otra ocasión, porque es que lleva muchos años ahí. Bien, su programa es también célebre, orbita en torno al rechazo a la inmigración, especialmente a la inmigración de origen musulmán. En sus sucesivos programas electorales, y ojo, este hombre lleva 20 años presentándose a las elecciones, sabemos algo de él, se pueden encontrar algunas perlas, como la prohibición del Corán. Sí, quiere prohibir el Corán, porque según él mismo y algunos de su partido es el origen de todos los males. Quiere prohibir también la construcción y la apertura de nuevas mezquitas, de escuelas islámicas, de madrasas, por supuesto. Ha pedido también que el rey de Holanda se retracte de la disculpa que emitió hace unos años la Casa Real holandesa por las atrocidades cometidas durante el periodo colonial, especialmente en lugares como Indonesia. Bueno, esto último, esto de la retractación del rey de Holanda sería un detalle sin apenas importancia, algo meramente simbólico dirigido a satisfacer a los nacionalistas neerlandeses, al lado de su programa máximo. El programa Maximus de Wilders y del Partido por la Libertad se condensa en poner punto final a las leyes de asilo e interrumpir la circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Esto iría contra una de las libertades, de las 4 libertades europeas. Y esto conectaría directamente con el llamado Nexit. No sé si habréis oído alguna vez hablar de él. Bueno, Nexit es la contracción de Netherland Exit, es decir, la salida de los Países Bajos de la Unión Europea. Más o menos lo mismo que hicieron los británicos en el año 2016. Para esto último, para salir de la Unión Europea, no hay mucho apoyo en la sociedad holandesa, esa es la verdad. Por lo que se trata esencialmente, no sé cómo denominarlo, de una baladronada. Vamos a salirnos porque no nos gusta, por las regulaciones. Exactamente, los argumentos son calcados, son los mismos que los que tienen o tenían en su momento los Brexitar. Hace 7 años, coincidiendo con el referéndum del Brexit en el Reino Unido, el movimiento en Holanda a favor de abandonar la Unión Europea ganó enteros. No solo en Holanda, sucedió también en lugares como Alemania, que decían que la Unión Europea les costaba más de lo que les aportaba, etc. Recordemos aquel año 2016 infausto para Bruselas y para la Unión Europea. Se hicieron, de hecho, varias encuestas en los Países Bajos y en algunas, hasta la mitad de la población se mostró a favor de marcharse. Esto encendió varias alarmas, teniendo en cuenta que Holanda es un país muy cercano a Bruselas. Desde Ámsterdam a Bruselas se puede ir en coche cómodamente en muy poco tiempo, ¿no? Y son uno de los miembros fundadores. No era el caso del Reino Unido, al contrario. Bien, esto hizo que los políticos holandeses, especialmente Rutte, se preocupase bastante. Y no digo ya los bruselinos, ¿no? Toda la eurocracia bruselina.
Pero esto duró poco, ¿eh? Tan pronto como a los británicos se les empezó a atragantar la negociación de salida, los holandeses recularon. Estamos hablando, no hablo de los políticos, hablo de los holandeses de a pie. Hoy solo el 20% aproximadamente de los holandeses quieren irse de la Unión Europea, es decir, un porcentaje inferior a los votantes de Wilders. El 80% aproximadamente prefieren mantenerse dentro. Algo razonable, teniendo en cuenta de que se trata de un país pequeño, de vocación comercial y con una economía muy dependiente de sus socios europeos, especialmente de los más cercanos, ¿no? Países como Bélgica o como Alemania, con quienes tiene largas fronteras terrestres. Vamos, que no es casual que el gran puerto de la Unión Europea esté en Rotterdam, o que muchas empresas de distintas partes del continente coloquen su sede central en Holanda, por cuestiones fiscales esencialmente. Si decidiesen marcharse de la Unión Europea sería un suicidio, lo más parecido a un suicidio. Y los holandeses, que son gente por lo general sensata, eso lo descuentan. De ahí que después del calentón del Brexit es algo que han ya completamente abandonado. El euroescepticismo de Wilders y especialmente su islamofobia, y en este caso sí que podemos hablar de fobia, es lo que explica que durante años todos los partidos de Holanda, con contadas excepciones, han ido excluyendo a Wilders de las coaliciones de gobierno. Cuando decía antes que era un cordón sanitario, es que era un cordón sanitario lo que había en Holanda, real. De hecho, el final de la era Rutte ha venido marcado por un asunto relacionado con el PVV de Wilders. Esto os lo contaba aquí en la Contracrónica. Este verano pasado, en el mes de julio, decidió Rutte jubilarse. Decidió poner punto final a su gobierno por un desacuerdo, pero un desacuerdo menor, aquello que no justificaba ni mucho menos una crisis de gobierno, con uno de sus socios, la Unión Cristiana, por la ley de reunificación familiar para los que eran beneficiarios de asilo político. Bien, de esto ya os digo, os hablé, esto fue allá por el mes de julio, si mal no recuerdo, en una contracrónica que dediqué al final de la era Rutte. La sucesora de Rutte, que es una mujer llamada Dylan Jessil-Gods, es la actual ministra de Justicia, es ministra de Justicia ya desde hace casi 2 años, con ese nombre. Diréis que no suena muy holandés, es que no es muy holandés, ella es de origen turco. He ido a mirar exactamente si era hija de migrantes turcos o ella misma había nacido en Turquía. Ella misma nació en Turquía en los años 70, nació en Ankara, pero emigró siendo niña a Holanda, junto a sus padres. Bien, pues Dylan Jessil-Gods ha visto que la única oportunidad o posibilidad de sobrevivir que tienen es llegar a algún tipo de acuerdo con el PVV de Wilders. Algún tipo de acuerdo no significa gobernar con ellos, pero romper ese cordón sanitario que Rutte había establecido durante tantos años. Bien, Wilders, evidentemente, después de la victoria y lo contento que estaba, se dejó querer y moderó su programa. Esto lo pudimos ver la semana pasada. Apartó de la vista su proyecto de abandonar la Unión Europea, es un tema del que ya evidentemente pues apenas hablan, y enfrió su mensaje antiislámico para centrarse, y esto se pudo ver durante la campaña, en centrarse en mejorar, pues elementos en los que casi cualquiera puede estar de acuerdo, ¿no? Mejorar los servicios sanitarios, la sanidad pública, en tratar de amortiguar los efectos de la inflación en los consumidores, que es uno de los grandes dramas europeos actualmente. La prensa, de hecho, la prensa holandesa empezó a referirse a Geert Wilders como Geert Milders, con M. Su apellido es con W. En neerlandés, mild significa suave o templado. Bueno, más o menos lo mismo que significa en inglés, mild, ¿no? Entonces eso para reírse de él, ¿no? Hacer bromas con él, caray, que quién le ha visto y quién le ve, lo que se hace para llegar al poder. Acto seguido empezó a crecer en las encuestas y eso se pudo ver. Había tocado algún punto sensible en el electorado que le permitió crecer, aunque como os decía al principio no se pensaba que fuese a ganar, simplemente que iba a tener un buen resultado. Al final ganó y eso ya era demasiado tarde para Jessil-Gods. Los votantes, por decirlo de forma breve y que creo que todos entendamos a la perfección, pues prefirieron el original, es decir, Wilders o Milders para el caso, a la copia, que sería Jessil-Gods. El original es el que te viene con las ideas al principio, ¿no? Y el que te las pone delante, pues esto es lo que pensamos, aunque luego las suavice, pues lo que pensamos. Y no solo Wilders,
También el movimiento campesino del que os hablaba aquí hace unos meses. Esto irrumpió en Holanda el año pasado con muchísima fuerza, impugnando la política climática del gobierno. Ya sabéis, el tema de los combustibles fósiles y no solo, también una ley del nitrógeno para evitar que los agricultores pues pongan pesticidas y abonos, o ciertos pesticidas y ciertos abonos en el suelo. Holanda es un país pequeño pero muy densamente poblado y con una agricultura muy activa, muy próspera y muy productiva. Eso puso en pie de guerra a muchos agricultores. Muchos, no es que sean muchos, la cantidad de agricultores y ganaderos que hay en Holanda, un país muy industrializado, con un sector servicios boyante, es pequeña. Pero, como os contaba en aquel programa, para muchos holandeses los holandeses, también europeos de todo tipo, que vivimos en países en los que la agricultura tiene un aporte sobre el empleo muy pequeño, es muy poca la gente que se dedica a eso, agricultura y ganadería, el sector primario sigue teniendo ese elemento simbólico, ¿no?, de atadura con la tierra y con las tradiciones. Bien, esto funcionó muy bien, este movimiento. El movimiento se conoce como BBB, triple B, siglas de Boerbürger Beweging, que sería algo así como Movimiento Campesino Ciudadano. Y en las elecciones esto fue en marzo, si mal no recuerdo, se quedaron, primeros, se convirtieron en la primera fuerza política en el Senado. Los liberales holandeses en ese momento le vieron las orejas al lobo y decidieron endurecer su mensaje, pero ya era tarde. Al votante del Partido Popular, que sus siglas son VVD, el partido de Rutte, le gustaba Rutte porque era una cara familiar, alguien confiable, ¿no? Una vez Rutte ha desaparecido, pues muchos no ven motivo de votar por los liberales. Jessel Gotts no tiene ese elemento magnético que tenía Rutte. En Holanda, de cualquier modo, existe desde hace décadas ya. Lo de la ecología es algo más reciente, esto que está explotando el movimiento campesino. Pero lo de la inmigración no, existe desde hace décadas una contestación creciente a la inmigración. Aproximadamente el 25% de la población, es decir, una cuarta parte, es inmigrante. Son unos 4,5 millones de personas en un país que tiene 17 millones de habitantes. En torno a 1.800.000 provienen de otros países europeos, alemanes, polacos, belgas, estas son las tres principales comunidades, pero también hay comunidad francesa, italiana, española, portuguesa, pues prácticamente de toda la Unión Europea, y el resto viene de África, de América y de Asia. De América prácticamente todos de Surinam. Solo turcos hay 500.000, para que nos hagamos una idea. Marroquíes otro 500.000. Así hay que sumarle grandes comunidades provenientes de antiguas colonias, como Surinam, que os decía antes, o la propia Indonesia, ¿no?, que había sido una colonia holandesa durante mucho tiempo, y también tienen comunidades grandes de refugiados sirios e iraquíes. No todos los inmigrantes se integran de la misma manera. Con los europeos no suele haber problema, por regla general se dedican a trabajos cualificados y no presentan problemas de convivencia. En el caso de los inmigrantes alemanes o belgas, pues son tan parecidos a los holandeses que pasan desapercibidos. En el caso de los belgas del norte, los flamencos, es que hablan incluso el mismo idioma, ¿no?, el neerlandés. El caso de los alemanes hablan un idioma muy parecido, que es el alemán, se parece muchísimo. Quien haya aprendido algo de alemán, el neerlandés automáticamente le suena como algo familiar. No sé yo la distancia que hay entre ambos, pero debe de ser algo parecido a lo que hay entre el español y el portugués. Con otras comunidades, como las provenientes del este de Europa, o del sur de Europa también, polacos, italianos, españoles o franceses, pasa algo parecido. No encuentran demasiados problemas en habituarse a aquel país. En muchas ocasiones son inmigrantes por unos pocos años en los que trabajan en una empresa allí y luego se vuelven a su país, y además hay completa libertad de circulación y de establecimiento. Cualquier español o italiano se puede establecer en Rotterdam si así le gusta y quedarse a vivir allí y sin que nadie le ponga pegas. Es decir, estos no son el problema. Para el holandés medio, los problemas se presentan con las comunidades de inmigrantes musulmanes, sobre todo las de ciertos países como Siria o Afganistán. Pero el descontento va más allá de la inmigración. Reducirlo todo a eso sería un error. Los Países Bajos, además, en este aspecto, en el tema migratorio, son en muchos aspectos un ejemplo de integración. Eso ha tenido mucho que ver con la proverbial prosperidad del país. Es uno de los más ricos del mundo, con unas tasas de desempleo bajísimas, también entre los jóvenes, que permiten a los recién llegados integrarse en el mercado laboral con relativa facilidad.
Cuando a principios de este año el movimiento campesino irrumpió con tanta fuerza en el Senado, se puso sobre el tapete otro de los problemas que afligen a los holandeses de a pie, que es el de la vivienda, y del que hemos hablado aquí en la Contracrónica y en alguna ocasión. La política de vivienda en los Países Bajos, bueno, como en prácticamente toda Europa, ha sido un desastre durante décadas. La población no hace más que crecer, pero no se construye al mismo ritmo. En ocasiones y en lugares no se construye nada de nada. Alquilar o comprar una vivienda en Holanda es misión imposible. Si tengo contraescuchas al otro lado en este momento, lo estarán padeciendo en carne propia. Los precios son estratosféricos y en ciertos lugares simplemente no hay oferta de ningún tipo. Los partidos populistas, como este de Wilders, culpan a la inmigración de que falte vivienda, un mensaje que muchos votantes compran, porque observan cómo dos fenómenos, por un lado la llegada de inmigrantes y por otro lado la falta de vivienda, se han producido, han confluido en el mismo espacio de tiempo. Pero una cosa y la otra no tienen nada que ver. Es cierto que han entrado muchos inmigrantes, pero el problema de que no haya viviendas asequibles es que no se construye lo suficiente. Si Wilders llega a gobernar y mira la realidad tal cual es, se percatará pronto de lo que hay. El país no puede expulsar a los inmigrantes porque los necesita para que la economía siga funcionando. La demografía holandesa está muy envejecida, la tasa de fertilidad, es decir, el número de hijos por mujer, es baja. El año pasado era de 1,7, esto es muy por debajo de la tasa de reposición, que es de 2,1. La fertilidad, naturalmente, como os podéis imaginar, es mucho mayor entre los inmigrantes que en la población nativa. Eso, claro, si llega a gobernar, algo que no es ni mucho menos seguro. Para hacerlo necesita dos partidos que le permitan alcanzar cómodamente la mayoría absoluta, que la Cámara Baja es de 76 escaños, como os decía al principio, tiene 150. Por un lado el VVD, del Popular, de Dylan Jessil-Gods, y por otro lado, un nuevo partido que se llama Nuevo Contrato Social. Está liderado por un tipo llamado Peter Omtzigt, que se marchó de la Unión Democristiana y fundó este mismo año pues, el partido el Nuevo Contrato Social. Es un partido de centro-derecha. El Popular le pondría 24 diputados, el Nuevo Contrato Social 20, lo que le daría a Wilders 81 votos a favor en el Parlamento. Durante la campaña, Omtzigt sugirió que no gobernaría con Wilders. Como era de esperar, cambió de opinión la semana pasada. El Popular ha adoptado una posición más complicada. A pesar de provocar la convocatoria electoral y abrir las puertas a Wilders, ahora no quiere participar en el gobierno, aunque eso sí, estaría dispuesto a apoyar desde fuera un gobierno formado por Wilders, por Omtzigt y por el BBB, de Caroline von der Plas, que obtuvo el miércoles 7 escaños. Supongo que Jessil-Gods se uniría a la coalición si Wilders acepta que ella sea la primera ministra, pero eso es poco probable, ya que el VVD y el PVV han quedado a 13 escaños de diferencia. Si se forma una coalición de centro-derecha, pues lo suyo es que la presida Wilders, ya que ha ganado las elecciones en justa lid y a él le corresponde formar gobierno. Pero no necesariamente tiene que haber una coalición de centro-derecha. Si el cordón sanitario contra Wilders se mantiene, es posible una coalición de centro-izquierda, codillada por un tipo llamado Frans Timmermans, que es el líder de la Alianza Rojiverde, un partido que se llama una alianza que se llama GroenLinks PVDA. Está formada por verdes y por el Partido Laborista. Si Timmermans consigue sumar a sus 25 escaños, los 24 de Jessil-Gods, los 20 de Nuevo Contrato Social de Omtzigt y los 9 de los socialliberales de Demócratas 66, pues obtendría, si no me sale mal la suma, 78 apoyos en las cámaras, dos más de los que necesita. Holanda pasaría así a tener un gobierno de centro-izquierda con las dos cámaras atomizadas y dominadas por partidos de derecha. En fin, ya veremos lo que sucede, pero todo indica que en el futuro lo de Wilders no va a ser la excepción, sino la norma. En Bruselas deberían tomar nota de ello. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pablo, que se pregunta por qué tantos votantes del PSOE defienden ahora la amnistía, a pesar de que el partido al que votaron en julio defendía justo lo contrario. Hola Fernando, primero que nada enhorabuena por el programa, te llevo escuchando desde 2020, o sea que ya voy a hacer 4 años, legislatura completa escuchando casi todos tus programas. También enhorabuena por el premio de iVoox, también legislatura completa del premio de iVoox. Mi nombre es Pablo y te hablo desde Madrid. Te quería compartir una reflexión y una pregunta. La reflexión que hice el otro día es, no me explico cómo tanto votante del PSOE ahora defiende la amnistía
y no castigaron al PSOE en las urnas. Es decir, si tanto votante del PSOE ahora está a favor de la amnistía, ¿cómo es que votaron a un partido que hasta las elecciones estaba en contra de esa amnistía? Entonces, esa es la reflexión y la única respuesta que yo le encuentro es que tienen miedo, han comprado el discurso del miedo contra la ultraderecha. Por lo menos las dos personas que conozco que siguen votando al PSOE están por esas, por el miedo de que gobierne la ultraderecha, votaron al PSOE, aunque no les terminaba de convencer. Entonces, con respecto al miedo a la ultraderecha, viene mi pregunta. ¿Tú crees que Vox debería tranquilizar un poco su discurso para intentar sacar más votos? ¿O crees que debería seguir igual? ¿O crees que debería endurecerlo un poco más? Eso es todo. Gracias por los programas de nuevo y bueno, espero que me respondas. Muchas gracias. Bueno, hay una parte importante de votantes del PSOE a los que eso de la amnistía no les parece bien, y así lo han podido expresar en algunas encuestas, pero lo asumen como un mal necesario para que gobierne Pedro Sánchez, porque de lo contrario saldría del gobierno y por ahí no quieren pasar, claro. Eso lo sabe bien Sánchez, de ahí que lleve años agitando el fantasma del fascismo y de la extrema derecha. En este aspecto se ha podemizado completamente, esto que hablábamos hace un par de días Luca Costantini y yo. Recordemos hace 5 años, cuando Vox entró de forma inesperada en el Parlamento andaluz, con 12 escaños, en aquel momento una parte de los españoles no sabía ni quiénes eran, y los que sí que lo sabían no se los tomaban en serio. Vox nació en 2014, pero las elecciones de 2015, las municipales, autonómicas y luego las generales y luego las de 2016, no habían hecho nada llamativo. Era un partido pequeño, con casi 5 años de historia a sus espaldas, pero no conseguía despegar. Bien, en ese momento Pablo Iglesias lanzó la famosa alerta antifascista que tanta gracia nos hizo a todos, pero a Sánchez en diciembre de 2018 todavía no le preocupaba a Vox. Lo que le quitaba el sueño era Ciudadanos, que estaba creciendo mucho. Adoptó entonces el mensaje de que la amenaza era el trifachito, lo recordaréis, la famosa foto de Colón, que era PP, Vox y Ciudadanos. Meses más tarde, Ciudadanos se hundió y ya Sánchez centró sus ataques y el miedo en torno a Vox, que creció muchísimo en las elecciones de noviembre de 2019, poniéndose por encima de los 50 escaños. Desde entonces, pues no ha dejado el juguete, claro. Digamos que ha sido para él como un argumento continuo, ¿no? Podríamos pensar en este punto que si Vox desaparece se quedaría sin juguete. Pero yo no creo que sea así, ¿eh? Si no tuviese a Vox, llamaría a ultraderecha al PP o a cualquier otro. Recuerda que a Ciudadanos, que era un partido templadito y de centro, también les acusaban de ser de extrema derecha. A Albert Rivera le llamaban falangito. Lo recuerdo perfectamente, los activistas de izquierda. En resumen, que les va a dar igual. El PSOE lleva 20 años con cordones sanitarios a su derecha. Desde el pacto del Tinei, exactamente. Tratan de aglutinar, si no el voto, sí al menos el apoyo de todo lo que queda a su izquierda más los nacionalistas. Esa es la base electoral de Pedro Sánchez, la base, su mayoría de investidura, vamos. Él lo sabe y actúa en consecuencia. Así que por mucho que Vox se modere, o incluso si decidiese disolverse, nada cambiaría. El PSOE necesita un, entre comillas, partido fascista con el que antagonizar. Cualquiera que esté a su derecha tomará ese papel. Bien, vamos ahora con David, que plantea un tema que creo que alguna vez ha pasado por aquí. Lo que nos comenta David es que el único modo de que gobierne el centro-derecha en España es que se independice Cataluña. Hola Fernando, primero bueno felicitarte por tu programa porque bueno hace más de 3 años que te escucho y bueno me ameniza mucho mi día a día y bueno yo te mando un audio la primera vez porque bueno escuchando el programa de Villacís ella decía que la única solución para que la derecha gobierne o el centro derecha sería que hubiera un centro fuerte o que hubiera un PNV pues que se gire, ¿no? Bueno, yo creo que hay una tercera opción que a día de hoy no es tangible, pero bueno, que está muy cerca si el plan de Sánchez y Junts se materializa, que es que Cataluña se independice, ¿no? Mucha gente, no escucho que se hable mucho de eso, pero sin Cataluña está claramente el centro derecha ganaría o hubiera ganado la mayoría de elecciones parlamentarias desde que hay democracia. Entonces, bueno, era un poco para hacer esta reflexión de que creo de que a quien más beneficiaría una Cataluña independiente sería justamente los que más defienden que se quede perteneciendo a España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, de hecho, nunca lo he entendido por qué se defiende con tanta energía esa, bueno, que Cataluña no se independice cuando
pues realmente a quien beneficia es a PP y a Vox, porque en el resto de regiones son mayoría, bueno, en el conjunto del resto de regiones son mayoría. Entonces, bueno, era un poco hacerte esa reflexión. No sé si tú entiendes o crees que hay alguien que realmente mande pues, en el PP o en Vox que realmente piense eso y sí que quieran que se independice. ¿Crees que, aunque no lo pueden decir lógicamente porque históricamente han defendido pues, el ideario que defienden, ¿no? De Unión de España y tal, pero tú crees que realmente pues por lo bajini, digamos, sí que piensan que, bueno, que podría llegar a beneficiarle, o crees que no, que ni siquiera se les pasa por la cabeza y realmente, pues sería un poco más que el fin del mundo que Cataluña se independice? Yo personalmente no creo que sea el fin del mundo que Cataluña sea independiente. Creo que deberían votar. Yo sé que hay que pues reformar la Constitución. Estoy totalmente en contra de Sánchez, en contra de la amnistía, pero, a ver, yo creo que si un pueblo democráticamente elige lo que sea, pues ya está. Claro, el problema de Cataluña es que tiene más o menos mitad y mitad. Entonces, claro, si se independiza con el 51%, lógicamente el otro 49% va a quedar en la misma situación, pero opuesta a la que hay actualmente, ¿no? Entonces, claro, eso será un problema también de una futura Cataluña independiente. Es un problema difícil, pero bueno, ya termino, simplemente era esa reflexión, ¿no? De que a quien más beneficia o beneficiaría en un futuro sería a los partidos de derechas. Nada, un saludo y sigue así, ¿eh? Bueno, David, eso que comentas es una aproximación casi forense al problema. Es decir, si mañana se independizase Cataluña, los 48 escaños que mandan sus 4 provincias a las Cortes pasarían a otras circunscripciones o desaparecerían. En tanto que el PSOE es el partido más votado de Cataluña, seguido por los nacionalistas, esto ocasionaría que el PSOE no pudiese gobernar en ninguna circunstancia. Pero claro, no es tan sencillo, si lo vemos así, de manera forense, ya digo, todo perfecto, ¿no? Pero no es tan sencillo. En el caso de que Cataluña se independizase, sobrevendría un trauma nacional de consecuencias imprevisibles. Entre ellas seguramente saltaría por los aires la Constitución de 1978 y se abriría un periodo constituyente. Eso cambiaría sustancialmente el escenario. Pero no sabemos en qué dirección, porque el golpe sería de tal calibre que lo que se habrá después, pues de un evento semejante, pues es simplemente impredecible. Eso sí, si te lo planteas, ya digo, de forma forense y ceteris paribus, con todo manteniéndose igual, sí, claro, pero es que estas cosas no funcionan así. Bien, seguimos con Alejandro, que nos habla de los sobrecostes de los envíos ecológicos. Quería comentarte algo que me ha dejado absolutamente estremecido. Estoy haciendo un pedido a una empresa alemana que, bueno, hace material óptico de laboratorio. Es un material óptico que es extremadamente pequeño. Bueno, en cualquier caso, como se trata de un envío internacional, pues al final hay un coste mínimo que hay que pagar y este coste es de aproximadamente 35 euros. Bueno, esto no es inhabitual, a pesar de que básicamente lo que nos tienen que mandar tiene la forma y el tamaño de una tarjeta de crédito, pero bueno, podrían ser cosas que superasen 1 kilo y bueno. Lo que me ha dejado absolutamente estupefacto es que hay métodos alternativos, concretamente neutros en carbono. Te recuerdo que el precio de los portes es de 35 euros. Bueno, pues para un envío estándar neutro en carbono pasamos de 35 euros a 67. Y si además quieres que te lo envíen rápido, pero que sea neutro en carbono, 107 euros. Creo que esta historia de ser neutros en carbono para satisfacer esta extraña religión de la calentología puede matar el comercio. Me parece terrible porque el riesgo es que comience a ser obligatorio que los envíos tengan que ser neutros en carbono.
Todas las políticas de la Agenda 2030 de la Unión Europea nos llevan a esto. Y esto no lo puede soportar el comercio. Y la muerte del comercio puede suponer el final de la paz en Europa, porque si no ha habido guerras en Europa es fundamentalmente porque franceses y alemanes son socios comerciales. Te quería comentar esto, me parece realmente terrible que estemos pensando en pagar más del doble porque se supone que alguien va a plantar unos arbolitos no sé dónde para compensar el CO2 cuando el coste de enviar material es tan extremadamente reducido. Me parece un ataque a la libertad de comercio, me parece un ataque a la libertad, me parece realmente terrible. Y disculpa si me he extendido un poco, pero me parece que el tema es muy preocupante. Un abrazo, muchas gracias por tus programas y hasta pronto. Pues nada, Alejandro, nada nuevo que no supiésemos. Lo ecológico por lo general suele ser algo más caro. Eso sucede con los envíos y también con la llamada agricultura orgánica o biológica, o sea que prescinde de abonos y de pesticidas químicos. Al ser la producción más baja, es también más cara. Como producto de nicho no está mal. El problema es si se impone por la fuerza de la ley. Allá tendríamos problemas porque todo se encarecería muchísimo, recortando nuestra capacidad de compra y por lo tanto nuestro nivel de vida. De cualquier modo, por más vueltas que le doy con tu caso, el tema este de tu envío desde Alemania, es que no se me ocurre el modo en el que te lo pueden enviar de forma completamente neutra en carbono. Pongamos por caso que esos componentes ópticos de los que hablas han salido, no lo sé, de Wetzlar, por ejemplo. Digo Wetzlar, pues esta es una pequeña ciudad en el estado de Hesse, que es donde se hacen las cámaras Leica y las ópticas Leica. Bien, una vez ha salido de la fábrica, que dudo que sea neutra en carbono, su maquinaria funcionará con electricidad generada en plantas de ciclo combinado, de gas natural o en térmicas convencionales. Bien, una vez se ha producido, lo tienen que llevar a un centro de distribución internacional. El más cercano es Frankfurt, que queda, creo que son unos 80 kilómetros al sur de Wetzlar. Tienen que llevarlo en una furgoneta o en un camioncito eléctrico. Bien, esto en principio no es gran problema, están ampliamente disponibles. Una vez ahí pueden embarcarlo en un avión, pero no hay aviones eléctricos que no sean experimentales, así que tendrán que llevarlo por tierra, ya sea en ferrocarril o en camión. No digo embarcarlo en Frankfurt del Meno, en una barcaza hasta Rotterdam y ahí llevárselo hasta España con barcos, porque no hay barcos de carga eléctricos directamente, ni siquiera experimentales. No, grandes barcos containeros, quiero decir, no existen, así que tiene que ser, en avión no es posible, tiene que ser por tierra, ferrocarril o camión, no te lo van a traer en bicicleta, pronto tardaría una eternidad. Para que sea neutro, ha de ser el camión eléctrico. Y aunque existen, no es que estén ampliamente disponibles, al menos los grandes camiones, estos de 25 toneladas y 3 ejes. El tren sí que es posible que sea eléctrico, pero una vez en destino hay que transportarlo hasta tu casa. Y ahí necesitas ya otro vehículo eléctrico. Esto es en el caso de que sea envío punto a punto, que no suele ser así. Un producto que sale de Alemania con destino a España pasa por más de un centro logístico, donde operan grúas y camiones que no siempre son neutros en carbono. Así que me temo que eso de vender la neutralidad en el envío es un poco tomadura de pelo, sinceramente te lo digo, Alejandro. El greenwashing ese que llaman, aunque eso sí, claro, a precio prohibitivo. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del papel de los 5 de Podemos. Pedro ha eliminado de la política a los partidos bisagra que podían cambiar de bando. Ahora o se le apoya a él o se es inasumiblemente fascista. Los 5 de Podemos están en esta misma disyuntiva. Amén a Pedro o responsables del advenimiento de la extrema super mega turbo requete ultrafacho derecha. Pedro está pendiente de cómo le queda la corbata y de salir de los jardines internacionales en los que se mete solito, despreocupado de los partidos que le apoyan desesperadamente por interés mutuo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, miércoles 29 de noviembre, mañana es jueves 30 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.